Con la mejor energía es como le admitieron una demanda contra el ministro del Interior de España. Oiga esta historia porque tiene que ver con el Opus Dei, con medallas, con decoraciones a la Virgen. Silvia Carrasco, en Madrid. Sí, Néstor, la verdad es que sabemos que el realismo mágico es patrimonio de Colombia, pero a veces pienso que España se lo quiere disputar. Esto ocurre que la justicia en España está decidiendo si la Virgen merece una medalla, tal y como lo escucha. Ocurre que hace algunos días el ministro del Interior, que es un devoto católico, miembro del Opus Dei, decidió darle una medalla a la Virgen. Se trata de una medalla de oro al mérito policial. ¿Y a qué Virgen? A Nuestra Señora María Santísima del Amor. Le entregó la medalla con pompa y tal, fue noticia, llamó la atención, pero unos días después dos organizaciones laicas, una se llama Europa Laica y la otra Movimiento hacia un Estado Laico, fue a un tribunal y le dijo, por favor, necesitamos que diriman esto porque las medallas al mérito policial solo pueden ser entregadas a personas o a miembros de un cuerpo de seguridad. Por lo tanto, el juez de la Audiencia Nacional admitió la demanda y le ha exigido al ministro del Interior, a Sergio Fernández Díaz, le ha exigido en un plazo de 20 días que argumente qué mérito tiene la Virgen para recibir la medalla de oro. Por lo tanto, esa orden se le dio ayer y por lo tanto de aquí a 20 días el ministro del Interior de España. Sí, la pregunta es, el argumento central para ponerle la medalla el mérito policial a la Virgen María Santísima del Amor, ¿cuál fue? Porque era una virgen meritoria de dicha condecoración. La verdad es que no dieron mucho más argumentos, simplemente dictaron el decreto de que le concedían. ¿Hizo alguna captura o alguna investigación que haya terminado en el desmantelamiento de una tenebrosa banda de criminales? Fíjate que es eso exactamente lo que le pide el juez al ministro, que le explique exactamente cuáles son los méritos, cuál fue la tarea que cumplió, la defensa que tuvo de la población para poder ser merecedora de esa medalla. Pero hay que decirle a ese ministro, Juan Roberto y Silvia, que el cargo de procurador en Colombia va a estar dentro de un par de años desocupado, vacante, por si se quiere postular. Recuérdenos el nombre del ministro del Interior. Sergio Fernández Díaz. Él, tenemos entendido, además es del Opus Dei, ¿no? Sí, correcto. Y va con mucha frecuencia al Vaticano y es muy, muy, muy devoto. ¿Se le conoce alguna otra decisión, digamos, no tan en este sentido simbólica de poner una condecoración a una virgen, pero sí otra que en donde el tema religioso haya tenido que ver con su cargo, con su función como ministro? Mira, en general es que no tiene que ver tanto con este ministro que llama la atención porque su militancia es muy evidente, sí. Pero en general en España los gobiernos más que de socialismo y populares se alternan entre laicos y fanáticos religiosos, porque religiosos, si uno se da cuenta no mira... tanto fanáticos, sí, religiosos, sí. Cuidado, sí. Pero cuidado. Es que la ministra del Trabajo vaya a la Virgen del Rocío a decirle en un evento público y a rezar porque saben que con su intercesión se va a acabar el desempleo en España, la verdad es que pero haciendo de abogado del diablo, de Europa. Sí, pero haciendo de abogado del diablo, Silvia y Héctor y Andrés. Pero cuidado porque estamos hablando de la Virgen del Claro, Diablo. pero ojo porque también eso es válido. Es decir, aquí muchos presidentes van a la iglesia del Señor de los Milagros de Buga, van al 20 de julio, exactamente, y eso tampoco es cuestionable. En el caso de la ministra que pidió bajar el desempleo, que hizo un acto religioso para bajar el desempleo, yo creo que tampoco hay que ponerse tan sensible con esas cosas. Es decir, por ejemplo, yo no soy creyente en ninguna religión, soy gran defensor del Estado laico, pero también las personas que tienen... Lo que es un ateo total. Hombre, de cierta manera sí. Pero quiero referirme a ese caso porque es muy ilustrativo. Una persona que está en un cargo y que tiene una responsabilidad y que es religioso tiene todo el derecho a hacer de manera personal un acto religioso para pedirle que le vaya bien en el ejercicio de sus funciones, así como el médico le puede pedir a Dios o a la Virgen antes de una cirugía que le vaya bien, etcétera, ese tipo de cosas. Otra cosa es un acto público y un acto donde está de alguna manera involucrado la autoridad del Estado. Le tengo la razón por la cual el ministro concedió la orden. El argumento que justificó esa concesión, según estoy viendo aquí... La medalla, perdón, Héctor, la medalla se llama, ¿cómo, Silvia? Al mérito policial.
Y la confirió porque justifica la concesión en la estrecha colaboración de la cofradía con la Policía Nacional en actos celebrados durante la Semana Santa. Y además la firma, hay una razón, y además la firma porque reconoce que comparte valores con esa agrupación religiosa como la dedicación, el desvelo, la solidaridad y el sacrificio. Pero Héctor, sin ánimo de ninguna manera de ofender a la población de Angostura, Antioquia, y a los devotos del padre Marianito, que es de Angostura, Antioquia. Yo alguna vez estuve en Angostura y me relataron un caso similar, es decir, el padre Marianito también tendría un mérito policial, y es que por su intercesión, se habría desactivado una vez una bomba que había puesto la guerrilla en el municipio. Entonces, miren que pero aquí tenemos una iglesia en la Procuraduría. ¿Y el padre Marianito tiene medalla? No que yo sepa, pero al padre Marianito le hizo una visita muy polémica el presidente Uribe. Ustedes recuerdan que el presidente Uribe estuvo visitando el santuario del padre Marianito y se tomó una foto que fue muy polémica. Pero aquí es una discusión. Ojo, que aquí hay una diferencia, es que el presidente puede ir a donde el padre Marianito. ¿Cómo no? Como un acto personal de su devoción a la que tiene derecho. No, puede ir a donde el padre Marianito, a donde los musulmanes, o a donde los jesuitas, o a donde los judíos, a donde quiera. Es que, Silvia, yo no sé si en España están dando el debate en estos términos, pero el tema no es si fue o no fue, el tema es la condecoración que hizo como funcionario público, que denota confundir el Estado. No, porque es un acto de la autoridad del Estado. Pero además va más allá todavía, porque todo ese tipo de concesiones de medallas tiene una legislación detrás. O sea, hay una cantidad, hay una serie de méritos que se deben cumplir, que no solo pasa, como decía Tito, creo que era recién, que tiene que tener algún mérito de haber desmantelado una organización criminal, sino también, por ejemplo, se les concede a los policías que han sido atacados por los terroristas, que han sido mutilados o que han o los que en misiones de paz han recibido algún tipo de herida. Entonces, todo eso está perfectamente detallado en la legislación que permite, que reglamenta la concesión de este tipo de medallas. Entonces, la verdad es que se va a ver en un aprieto, porque el juez lo que va a hacer es va a revisar la legislación y va a revisar sus argumentos para ver si son compatibles. Pero por otro lado, un poco revisando lo que les decía recién de la ministra del Trabajo, que fue a visitar a la Virgen del Rocío y públicamente le dijo que confiaba en ella para superar la situación de desempleo. El problema es que España tiene 6 millones de parados. Acaba de dar una rueda de prensa el ministro de Economía diciendo que hasta el 2017 el paro va a bajar del 20% recién. Por lo tanto, uno les dice a la ministra del Trabajo, a ver, pero va a ser algo más que ir a rezarle a la Virgen del Rocío. O sea, que la Virgen no está resultando muy buena ministra de Trabajo, pero Silvia, en Colombia... No, todos ustedes son unos ateos. Pero en Colombia hemos pasado... En el mejor de los casos... Pues Juan Roberto es abogado del diablo, que eso va un paso más allá, ¿no? En el mejor de los casos... En Colombia hemos pasado por esta discusión, y lo hemos pasado además en términos jurídicos, porque a partir de la expedición de la Constitución de 1991, que se consagró la igualdad de cultos, la libertad de conciencia, etcétera, en forma amplia. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional 2 leyes que en Colombia tenían un sesgo religioso. Usted recuerda, Colombia se había consagrado formalmente como el país del Sagrado Corazón. No podemos volver ahora pecado, y se obligaba, que la gente se encomiende a Dios o a la Virgen, porque entonces ahora estamos resultando satanizando a los que creemos pero la pregunta que se harían los españoles es, además de rezarle a la Virgen, que tiene todo derecho a hacerlo como persona devota, ¿la ministra tiene alguna otra idea para bajar el desempleo? Así como si yo veo antes de una cirugía al cirujano rezando. Lo mismo se le puede preguntar al ateo. Se le puede preguntar, si no cree en Dios, ¿tendrá también ideas para mejorar su cargo? Es que la pregunta sobre la idoneidad es válida para cualquier funcionario, es distinto sin importar si un funcionario de esos pone su gestión. La fe o la falta de fe con la competencia para desempeñar. La discusión es cuando el funcionario antepone sus convicciones ideológicas o religiosas al cumplimiento de su función pública, como lo hace en Colombia el procurador y en España este secretario, ministro. A los que creemos en Dios no hay que satanizarlo, porque entonces ahora resulta que le van a dar palo al candidato o al presidente o al que vaya a donde el Señor de los Milagros. Pero al fin era abogado del diablo. Abogado de la fe. Y tampoco tenemos que solo una precisión. Se le confundieron los papeles, le pasó lo mismo que al presidente Santos.
Silvia, en Madrid. Solo una precisión, y esto no crean que me lo sé porque soy muy estudiosa, sino que porque me enteré por la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII. El abogado del diablo ya no existe. Lo abolió, lo abolió Juan Pablo II. Claro, es que Juan Pablo, no, Néstor, lo que pasa es que en el proceso para poder canonizar un santo, era muy difícil canonizarlos porque existía el abogado del diablo, que después de que la iglesia decía que sí, que tenía los méritos para ser santo, había un abogado del diablo que era un puesto, un cargo dentro del Vaticano que decidía revisar la vida del santo para ver si era merecedor de ser santo. Juan Pablo II elimina al abogado del diablo y entonces, si en 2000 años la iglesia había canonizado a 2500 santos, Juan Pablo II sin abogado del diablo canonizó a 500 santos. Y ahora, por eso mismo, fue posible que Juan Pablo II fuera canonizado pese a no haber transcurrido los 5 años, o que Juan XXIII sin tener dos milagros, porque no existe ya el abogado del diablo. Esta es la explicación interesante historia de la curia de la figura del abogado era del una, diablo. una instancia en el proceso de canonización. Era una parte, más bien en el proceso, que presentaba el caso y argumentaba el caso en contra de la santidad. Que era el abogado del diablo. Del postulado, que era el abogado del diablo, que decía, no, ese señor no es santo. Lo que pasa es que no funcionó. Y entonces dificultaba el proceso y por lo tanto era menor el número de santos que podía tener la iglesia. Silvia, el abogado del diablo no funcionó para ningún caso. ¿Hay algún caso de un santo que no haya sido por cuenta del abogado del diablo? No. Por el abogado del diablo, durante 50 años Juan XXIII no había podido ser santo. No fue sino quitar al abogado y se resolvió todo. Y es que el abogado del diablo tenía pruebas contra Juan XXIII. Se acabó la congestión. Se dilató el proceso. Pero yo me voy a quedar con la frase porque es que sirve para mucho. Hablar del abogado del diablo. O que Juan XXIII no se dejaba notificar. Bueno, conocía la historia, pero también puede ser. muy buena. 8 de la mañana, 57 minutos.